Les cuento que los mandatarios han decidido aumentarse los sueldos. El presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, los ministros, los parlamentarios, los comandantes de la policía, de las Fuerzas Armadas y varios funcionarios jerárquicos van a recibir el aumento salarial que ha dispuesto el gobierno y que ha sido oficializado este 1 de mayo. Es un gobierno de derecha. Basta revisar las políticas que viene implementando en el país. El 91% de la población ocupada estaba en una situación de precariedad. 6 de cada 10 bolivianos y bolivianas tenían los peores empleos de muy mala calidad, inestables, sin seguridad social, con ingresos por debajo de una canasta alimentaria. Calladitos se suben los salarios mientras existe toda esta gran cantidad de personas que has mencionado en condiciones precarias. Es una contradicción que ya raya en lo antagónico, que el 61% de la población boliviana está en una situación de pobreza multidimensional. No es un gobierno de izquierda. No es un gobierno de carácter socialista como a veces se viene dando. Las acciones que se vienen realizando en contra de los trabajadores, en contra de sus organizaciones, de sus dirigentes, en un franco proceso de penalización de la protesta, de las luchas sindicales, en fin. Entonces, no se puede calificar a un gobierno como el que tenemos como un gobierno de izquierda. Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, estamos en el sector de la entrevista, en el programa Último Momento. Me acompaña en esta entrevista y la verdad que yo me siento complacido con Zulema Lanes, que nos está acompañando en estos días en el programa Último Momento, y tenemos un invitado especialísimo. Se trata de Bruno Rojas, es investigador del CEDLA. Nos va a hablar sobre las condiciones de precariedad muy severas en el periodismo boliviano. Los periodistas bolivianos estamos en condiciones muy precarias desarrollando nuestro trabajo. Sobre esto vamos a conversar, pero en un contexto que, amigos, ha cambiado, porque si bien hay estas condiciones desfavorables para los periodistas y para los trabajadores en general en nuestro país, les cuento que los mandatarios han decidido aumentarse los sueldos. El presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, los ministros, los parlamentarios, los comandantes de la policía, de las Fuerzas Armadas y varios funcionarios jerárquicos van a recibir el aumento salarial que ha dispuesto el gobierno y que ha sido oficializado este 1 de mayo. En esa medida, Zulema, te agradezco mucho por estar con nosotros. Bruno, muy bienvenido. Y la primera pregunta de cajón, Bruno. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu primera reacción al enterarte de esta novedad y de la precariedad en la que estamos el 85% de la población económicamente activa? Edwin, buen día. Saludar a todos, toda la audiencia del programa. Sencillamente, en esta época de crisis, de alta precariedad laboral, de destrucción de empleos de calidad que se vienen dando en el país, ante la irrupción también de varias modalidades de contratación laboral que desconocen la legislación laboral, que desconocen derechos laborales, y en general una situación de condiciones de vida de gran parte de la población entre críticas y una situación bastante delicada, pues enterarse de estos incrementos de diputados y otros funcionarios del Poder Legislativo, en fin, sencillamente es no solo contradictorio, sino hasta una afrenta a la gran parte de la población que está viviendo en esta situación. De hecho, algunos datos generales nos muestran que antes de la pandemia ya
el 91% de la población ocupada estaba en una situación de precariedad, es decir, contaban con empleos precarios. Y el 61%, 6 de cada 10 bolivianos y bolivianas, tenían los peores empleos, empleos de muy mala calidad, inestables, sin seguridad social, con ingresos por debajo de una canasta alimentaria de 2.668 bolivianos y en algunos casos por debajo de un salario mínimo nacional. Entonces, esta situación que está enfrentando la gran parte de los bolivianos, vuelvo a retomar el dato, 9 de cada 10 con empleos precarios, pues está mostrando que el Estado boliviano, el gobierno que administra el Estado y la economía del país, pues mínimo debería tener un grado de conciencia, de ubicación, para poder más bien tener o aplicar eso que se llama justicia social, eso que se llama equidad, para poder justamente también considerar a la gran parte de la población para apuntar a mejores condiciones de trabajo, condiciones de vida, condiciones de ingresos laborales, en fin. Antes de darle paso a Zulema, pidiéndole disculpas por esta segunda pregunta, es lo siguiente. Me hace recuerdo, Bruno, que estamos supuestamente ante un gobierno de izquierda popular, que en sus eslóganes, por ejemplo, dicen que es el gobierno del pueblo para el pueblo. ¿Cómo es esto de que arteramente, calladitos, se suben los salarios mientras existe toda esta gran cantidad de personas que has mencionado en condiciones precarias, con unos empleos o ocupaciones en realidad tremendamente desfavorables para llevar el pan del día a sus mesas? Entonces, ¿cómo encuentras esta contradicción? Es una contradicción que ya raya en lo antagónico respecto a la situación, digamos, económica, de ingresos, hasta de empleo, que tienen ciertas fracciones, sobre todo en el poder político, que reitero y estaba mencionando justamente, pues choca totalmente con la situación de la gran parte que enfrenta la mayor parte de los bolivianos y bolivianas en cuanto a empleo, condiciones de vida, servicios básicos, salud, educación, en fin. Esto, por ejemplo, permite reflejarse en un dato que el CEDLA compartió el ámbito público, en el sentido de que el 61% de la población boliviana está en una situación de pobreza multidimensional, porque eso permite justamente ver que además del empleo, además de la situación económica de cada familia, de cada trabajador, están estas otras variables que también son importantes de tomarlas en cuenta. Y a propósito de esto, simplemente un pequeño comentario. El gobierno que se tiene desde el año 2005 hasta ahora, a través del movimiento al socialismo, no es un gobierno de izquierda. No es un gobierno de carácter socialista como a veces se viene dando, o como alguna vez ahí me comentaron en eventos en otros países, ¿no? Donde se tiene esta idea de que es un gobierno socialista, un gobierno que habría propiciado cambios importantes en el país, en fin. La historia y los años nos han mostrado más bien que es un gobierno típico de derecha, con sus propias características, obviamente, pero es un gobierno de derecha. Basta revisar las políticas que viene implementando en el país. Basta revisar las acciones que se vienen realizando en contra de los trabajadores, en contra de sus organizaciones, de sus dirigentes, en un franco proceso de penalización de la protesta, de las luchas sindicales, en fin. Entonces, no se puede calificar a un gobierno como el que tenemos como un gobierno de izquierda. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.